Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se entraña turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor. Como al apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería muy ingrato si negara tu amor, si negara tu amor. 17 del libro de los Hechos, capítulo 17 del libro de los Hechos, queridos hermanos, y su versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para elevar palabras de oración antes de comenzar?
Querido y todopoderoso Rey del universo, bendito y alabado sea su nombre por siempre y para siempre, Señor. Gracias le damos en esta hora a nuestro Señor porque usted está en nuestro medio. Gracias porque nos trajo con vida en esta mañana y permitió que abriésemos los ojos, Señor. Gracias por su vida, porque usted nos da de su vida también. Bendiga, oh Dios, la vida que usted nos ha dado para que sea únicamente para glorificar su nombre, oh Dios. Manifiéstese en nosotros. Pedimos que los ángeles continúen con nosotros y acampen acá también. Que todo mal pensamiento, toda mala acción, mala cosa, cualquier pena, preocupación, que sea disipada, oh Dios, por la presencia del Santo Espíritu únicamente. Bendiga nuestras mentes y nuestros corazones. Bendiga su palabra también. Bendiga, Señor, a la persona que usted ha traído. Señor, hable usted, porque acuérdese que los seres humanos únicamente son instrumentos y son hechos de polvo, oh Dios. Gracias por todo, Padre Celestial, le pedimos y le rogamos también en el nombre santo y único de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En la palabra de Dios, como ustedes también pudieron ver en su boletín, dice el título del tema, la promesa del Padre. El Señor Jesús, el empeño de Él, lo que Él tanto le preocupaba, antes de irse, las palabras tan fuertes y a la vez tan hermosas y encantadoras, una frase y una palabra muy principal del cual Él se enfocaba mucho. Cuando Él habla y le dice a los discípulos, tanto es el afán de Él acerca de hablar de la promesa del Padre. Pero ¿qué es o qué significa o cuál es esa promesa que hay? ¿Qué encierra o qué misterio hay detrás de la promesa del Padre? ¿Quién era ese ser? ¿Quién era este individuo del cual tenía un poder tan grande también, el cual era igual a Él y caminaba con Él también? ¿Quién era esa promesa? ¿A quién se refería el Señor Jesús cuando estaba hablando acerca de la promesa del Padre? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, queridos hermanos, vamos a movernos para dar la introducción a lo que vamos a comenzar en esta mañana. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo número 4, dice de la siguiente manera: y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Hay algo que encierra tan maravilloso y tan trascendente cuando el Señor Jesús habla y se expresa acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de las cuales poco se conoce. No se habla tanto ni se predica tanto de él en las iglesias. Y debido a eso, debido a esa sequía, debido a esa tierra tan árida que existe en las iglesias y de incluso en los hogares también, no solamente en las casas, sino en las personas, porque las personas fueron creadas para glorificar el nombre de Dios. Cuando usted se acuerda que en el capítulo número 1, versículo 26, cuando Yahvé Elohim, cuando Elohim habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando él habla acerca de eso y expresa esas palabras, los tres reunidos en ese momento, ellos están hablando acerca de una glorificación tan grande. La raza humana y los seres humanos tenemos un único don y a la vez algo tan importante y tan hermoso que probablemente no haya ningún otro ser igual a nosotros, porque el ser humano fue creado y cuando él fue creado nació, mejor dicho en otras palabras, fue creado para glorificar a Dios y para representar a Dios también, para dar a conocer la gloria y el carácter del verdadero Dios y cómo es Dios realmente. Pero detrás de eso, detrás de la promesa del Padre, ¿por qué es necesario hablar de eso? Porque si los seres humanos fueron creados para morada del Espíritu, entonces significa que hoy, usted en día, y yo también, todos nosotros debemos de ser moradas del Espíritu Santo también. Pero ¿qué está pasando hoy en día con nosotros? ¿Por qué en las iglesias? ¿Por qué tantas iglesias se han levantado hoy en día? ¿Qué está pasando con el Evangelio del cual se predica? ¿Por qué se ve tan poco el poder del cual el Señor Jesús expresa en el capítulo número 1, versículo número 8 del libro de los Hechos? Puede leerlo, querido hermano. Dice de la siguiente manera el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está pasando con ese poder? ¿Por qué ese poder no es tan manifestado en la vida de los cristianos hoy en día? ¿Por qué tantas vidas tan flojas? ¿Por qué tantas vidas tan raquíticas? ¿Por qué tantas vidas de una manera tan arrastrada? ¿Por qué existen cristianos tan arrastrados, tan comunes y corrientes?
sabiendo que tienen un Dios todopoderoso, sabiendo que hay un Espíritu Santo también detrás de ellos que fue enviado para ser fortalecido aún más de lo común y corriente y trascendente que el Señor Jesús comenzó acá en la tierra. Ese ministerio poderoso únicamente es sostenido y llevado a cabo a través de la tercera persona de la deidad. Y su nombre usted lo sabe. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Pero de la misma manera como estábamos diciendo apenas, ¿por qué poco poder se ve en la vida de los cristianos? ¿Por qué de la misma forma, por qué vivimos una vida tan común y corriente, tan simple y tan sencilla? ¿Qué está pasando con nosotros hoy en día? Si usted se da cuenta, usted camina en las calles, a donde quiera que usted va, cualquier lugar, estado, pueblo, aldea, por lo más pequeño que sea, usted se da cuenta que también a cada esquina, a cada cierta distancia, no me va a decir usted de que no va a haber usted iglesia cristiana fulana de tal, o iglesia evangélica llamada fulana de tal. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Y por qué tanta gente allá afuera perdiéndose también? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿O es que el brazo todopoderoso de Jehová se ha acortado? ¿Qué ha pasado? ¿O es que el poder del Altísimo ha disminuido? ¿Ha disminuido el poder de Dios? ¿O acaso Dios se ha ido de vacaciones? ¿Qué ha pasado con Dios entonces? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema Dios nunca lo ha tenido. Dios es todopoderoso y es soberano. Amén. Su poder nunca va a disminuir. Él seguirá siendo poderoso y seguirá siendo desde lo eterno a la eternidad Dios también. Jamás Él en su persona, en su ser, en todo lo que Él encierra, en todo sentido de la palabra, de lo que usted quiera imaginarse, de que Él es Dios, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y lo seguirá por siempre. Pero los seres humanos, ¿qué ha estado pasando con nosotros? ¿Por qué esta vida tan común y corriente? Cuando usted vaya afuera y cuando muchas veces tratamos de ir a hacer la obra, nos empeñamos más a veces en convencer a la gente o enseñarle teorías, doctrinas de las cuales hemos sido convencidos. Pero a la misma vez, si usted ve en su propia vida, aún muchos de los cristianos hoy en día no han sido convertidos de esa doctrina también, de todo lo que eso sabe. La mayoría de la gente se ha empeñado únicamente en recaudar o recabar mucha información acerca de quién es Dios, acerca de quién es Dios el Padre, acerca de quién es Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo también. Pero no lo conocen. ¿Por qué? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando con esas vidas? ¿Por qué de una forma y una manera hay muchos problemas en los hogares? Tanta discusión, tanto orgullo en las iglesias, queridos hermanos. Tanta envidia también. ¿Por qué? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Cómo de esa manera? El Espíritu Santo nunca vendrá así o porque Él va a venir por producto de algo. El Espíritu Santo nunca vendrá a nuestra vida o no surge de una casualidad de, o porque, imagínese usted, o porque sea como una rifa que usted se lo saque, o porque usted compre un boleto de lotería. No, el Espíritu Santo no viene de esa forma. Todos debemos de esforzarnos y realmente caminar con Dios para que realmente el Espíritu venga a nosotros. De una u otra forma el Espíritu Santo tanto era necesario para los apóstoles en el día del Pentecostés, pero de la misma forma sigue siendo necesario hoy en nuestros días también, porque nadie entrará al cielo si no estará lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él es el único comandante hoy de todo lo que se llama acerca de conocer y predicar el Evangelio y enseñar quién es Dios mismo y quién es el mismo Cristo Jesús. Vamos a movernos en el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, queridos hermanos. Hay un hecho muy trascendente y a la vez muy preocupante que estaba pasando con los hermanos de esta época. Cuando usted se da cuenta por qué es de suma importancia el Espíritu Santo en nuestras vidas de hoy, usted se dará cuenta y va a descubrir qué es lo que pasaba en ese entonces también. Imagínese usted lo que describe el capítulo número 15, versículo número 6 del libro de 1 Corintios. ¿Cuántas personas habían en ese momento? ¿Cuántas personas habían visto al Señor Jesús? ¿Cuántas la estaban despidiendo? ¿Cuánto dice 1 Corintios 15, 6? 500 hermanos. Dice que habían 500 en ese momento que le habían visto muchos. Pero si usted regresa al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, si regresamos allá, vamos a regresar, y dice que todos los que estaban reunidos en ese momento, ¿cuánto eran? ¿Alguien se acuerda? 120 personas había en ese momento. El total de ellos eran 120. ¿Qué había pasado con los 380 entonces? ¿Dónde habían quedado? Imagínense, cuando habla en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 1, 2 y 3, y en el 4 también encierra y empieza a hablar de que el Señor Jesús se le estuvo apareciendo a todos ellos por 40 días. Imagínense, 40 días, y luego después de esos 40 días sucede, o es Pentecostés,
porque Pentecostés significa el 50º día después de la Pascua, o el día número 50 después de la Pascua, digámoslo de esa manera, de una forma más fácil y expresiva. Porque, si usted se da cuenta, 40 días el Señor Jesús apareciéndose a los discípulos, 10 días después de Pentecostés, no había pasado mucho tiempo, pero mire cuánto, no me diga usted que el 60% de la iglesia no se había ido, de inclusive más, 380 hermanos habían abandonado ya la fe, habían apostatado en ese momento, pero ¿por qué? En 10 días, imagínense, ahora póngase a pensar usted, si hubiesen pasado 2 meses, o si hubiesen pasado otros 10 días más, ¿qué hubiese pasado? ¿Acaso no se hubiera desaparecido todo eso? ¿Hubiera desaparecido o no? Entonces, imagínense, ¿era de suma importancia el Espíritu Santo? Era de suma importancia entonces, claro que sí. Pero de la misma forma era una emergencia en ese hecho, en esa época. Como Lucas, me gusta el libro de los Hechos, porque Lucas, cuando él escribe el Evangelio según San Lucas, pero también escribe el libro de los Hechos, él recauda toda esa información. Pero me gusta cómo Lucas se entrevista con la gente. El médico Lucas va, se entrevista con la gente, recauda evidencias propias de testigos oculares de los cuales vieron y estuvieron ahí en los propios lugares de los hechos donde ocurrió todo lo que el Señor Jesús escribe. Pero cuando Lucas le escribe a Teófilo, Teófilo del cual se habla que es un magistrado, alguien, una persona muy importante, no era judío, era un gentil, pero a la vez ya le había entregado su corazón al Señor Jesús. El hecho de que Lucas estuviese escribiéndole a Teófilo era para darle a conocer también la persona del Espíritu Santo, porque si usted se dedica a revisar detalle tras detalle, todo el libro de Lucas, cuando usted ve, el mayor empeño de Lucas es dar a conocer o enseñarle a Teófilo quién es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo también trabajaba en compañía de Jesús, cómo estos dos hacían un equipo, porque en Jesús también moraba la deidad completa, pero cómo estos dos individuos, como estos dos seres majestuosos y todopoderosos trabajaban de una manera en equipo, que nada ni nadie le podía hacer frente. ¿O se acuerda usted del endemoniado Gadareno? ¿Se acuerda o no se acuerda? Imagínense este tipo, cuando viene y se acerca, ¿cuántos demonios habían ahí? 6.500. 6.500. En esa época, una legión equivalía a 6.500. 500 soldados de a pie y 6.000 soldados a caballo, 6.000 jinetes a caballo. Imagínense, una legión de 6.500 demonios, cuando viene y se encuentra ante ese ser majestuoso y todopoderoso, ¿qué es lo primero que hacen? Se postran y tienen miedo, empiezan a temblar delante de la presencia de este ser, porque no era cualquier ser, era el ser todopoderoso que había venido a la tierra y había bajado. ¿Se acuerdan de la entrevista que tuvo María con Gabriel? Cuando Gabriel le dice, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, porque también Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ese ser que estaba en ese momento, ese ser que enfrentaba a los poderes de las tinieblas, el hecho de que el Hijo de Dios había venido a la tierra, representaba también una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. Era algo de suma importancia, pero ¿cómo vemos que el Señor Jesús trabajaba en equipo con el Espíritu Santo también? Y hoy en día, usted y yo, es de suma importancia que conozcamos al Espíritu Santo también, porque de una u otra forma, si seguimos con esas vidas rutinarias, con esas vidas de esa forma y de esa clase, de esa manera y de esa magnitud, no nos va a llevar a ningún lado. Muchos de nosotros llevamos años en la iglesia, pero nuestra vida no ha sido trascendente. Ahí ha quedado, nos hemos quedado estáticos. Hemos perdido la meta del cual comenzamos a un principio. Hemos abandonado realmente lo que nos inspiraba al instante. Cuando nos bautizamos al principio, hasta inclusive queríamos vivir en la iglesia, queríamos apoyar todo ministerio, queríamos salir a hacer la obra, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque nos hemos apagado en gran manera. Hoy todos los que se llaman cristianos de la misma forma, solo llevan ese nombre de cristianos, pero incluso muchos de ellos ni siquiera leen la Biblia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, de la misma forma, ¿cómo de esa forma podemos tener una vida trascendente, una vida poderosa en el Espíritu, una vida del cual nosotros fuimos hechos y creados y únicamente el propósito y la meta de la existencia de los cristianos en la tierra es para que se salven los pecadores? Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué hemos perdido ese blanco? ¿Por qué hemos abandonado eso? ¿Qué nos ha pasado hoy en día entonces? Muchos de nosotros hemos agarrado una vida tan común y tan corriente, de la cual hemos adaptado muchas tradiciones de allá afuera. Las hemos traído a la iglesia y de inclusive, pero primero las adaptamos a nuestras propias vidas. Es algo triste y doloroso porque de esa forma y de esa manera nunca y jamás el Espíritu Santo vendrá a nuestras vidas. Tenemos que vaciarnos, porque si usted es un envase de 5 galones,
Imagínese usted, si usted es un envase de 5 galones, pero si usted es ese envase de 5 galones y usted tiene 4 galones de pura tontería, imagínese, ¿cuánto le va a dar, cuánto espacio le va a caer el Espíritu Santo? Un galón. ¿No da vergüenza eso? Por eso cuando el versículo dice también de que tanto que el Padre está empeñado en dar el Espíritu Santo y lo dará, pero completamente. El Espíritu Santo no tiene medida y dice que Él lo dará completamente. Entonces, una de las preguntas más equivocadas que a veces hemos tenido es: ¿cuánto tengo yo del Espíritu Santo? Pero una pregunta equivocada lleva una respuesta equivocada. La pregunta es: ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Porque si yo tengo 4 en mi envase en el envase que soy, o en el envase que soy, que tengo en el contenedor que soy de 5 galones, tengo 4 galones de tontería y solo una para el Señor, entonces ¿de qué manera se va a manifestar el Espíritu en mi vida? De ninguna manera, de ninguna forma. Pero queridos, ¿por qué es necesario hablar del Espíritu? Porque miren, hay una sequía y una sed tan tremenda en todas las iglesias, y las iglesias sufren de eso. Por eso han perdido la meta, por eso ya nadie quiere salir a hacer la obra misionera, por eso ya nadie quiere salir a predicar el Evangelio. Cuando las personas inclusive salen con mucho miedo, pensando qué va a ocurrir, si los van a aceptar o no los van a aceptar, qué va a ocurrir si les van a abrir las puertas o no. Muchos de los cristianos hoy están tan empeñados y tienen miedo de qué es lo que va a pasar con ellos. Pero querido, cuando usted va a salir, salga con la frente en alto, porque el que lo acompaña a usted es un ser todopoderoso que nunca lo va a abandonar. Él es todopoderoso, pero necesitamos relacionarnos con Él, necesitamos tener esa vida, porque a la ausencia de esa relación hace que nuestras vidas se pierdan, y no solo nuestras vidas, sino también la vida de nuestras familias. Entonces, pero queridos, por eso les digo, es de suma importancia que conozcamos. ¿Y saben por qué? Miren, los miro a ustedes un poco como así, a ver, ¿de qué forma se los digo? No, así como que dicen un poco tensos, como que dice, ¿qué más nos va a decir este? Pero miren, no se preocupe, yo no soy lo importante aquí es Dios. Lo importante aquí es Dios, porque yo no vine para hablar de mí mismo, yo vine para hablar acerca de alguien. Y me gusta porque cuando usted habla acerca de ese alguien, usted lo da a conocer. Y cuando usted lo da a conocer y presenta evidencias a favor de él, es porque y significa que usted ha tenido experiencias con él. Vive con él, camina con él y platica con él. Y lo conoce. Ha tenido muchas entrevistas con él. Por eso cuando un ser humano sale de la presencia de Dios, sale cargado de la luz de Dios, viene con una luz tan grande que puede penetrar en un mundo de tinieblas que está lleno de oscuridad, de maldad y de pecado, pero esa presencia todopoderosa que lo acompaña, lo rodea y lo inunda, que hasta es capaz de contagiar a todos los que están alrededor de ellos también. Pero queridos, es necesario porque miren, las iglesias de hoy sufren de una sequía, tantos terrenos áridos que hay, tantos terrenos secos que hay. Pero ¿por qué de esa forma y de esa manera? Cuando tenemos a un Espíritu Santo todopoderoso y muchos ángeles también a nuestro lado. Lo que pasa es que nos hemos enfrascado en muchas de las cosas de acá de esta tierra. Nos hemos enfrascado en todo lo que realmente nos llama la atención. Nuestra vida es atraída, los ojos nos atraen en todo lo que llama la atención. Pero es de suma importancia conocer al Señor Jesús. Vamos a movernos. Vamos a ir al libro de San Mateo, queridos. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3 y su versículo 2. ¿Por qué nos vamos a mover ahí? Porque mire, es de suma importancia hoy en día, querido hermano y hermana. ¿Sabe por qué? Porque mire, a veces, como les decía hace rato, estamos más empeñados en enseñarle a la gente una teoría, una doctrina, pero esa doctrina solo la sabemos, solo la tenemos de memoria, pero realmente no tenemos experiencia con el dueño de esa doctrina o con aquel que la ha dado. De una u otra forma, cuando el Señor Jesús empieza a predicar, usted lo empieza a ver en el capítulo 3, versículo 2 del libro de San Mateo, cuando Juan el Bautista también comienza a predicar, el evangelio que él empieza a dar y a decir es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero de la misma forma hoy, antes de salir allá afuera, a ese mundo del cual está necesitado de escuchar un evangelio de salvación y un evangelio que es todopoderoso, primeramente debe ser anunciado el evangelio a los que se llaman cristianos también, porque hay muchas vidas que dan vergüenza. ¿O no? ¿Sí o no? Muchas de las vidas no representan realmente como el Señor es. Tanto mal testimonio representando mal al Señor Jesús allá afuera.
y así queremos a veces solo convencer a las personas, pero no estamos convertidos aún. Me gusta el libro de San Mateo, ¿sabe por qué? Porque el libro de San Mateo, cuando comienza a hablar y Mateo prepara su material, él lo prepara especialmente para la nación judía. Él quiere dar a conocer quién es Jesús, que Jesús viene del linaje de David, pero también que tiene derecho al trono. Por eso él empieza dando la genealogía y describiendo de dónde viene Jesús. Pero cuando él escribe su material, él lo escribe para los judíos. Porque él empieza para que los judíos crean quién es Jesús, presentar pruebas evidentes, quién es ese ser todopoderoso que había venido a la tierra. Pero de la misma forma, hoy en día también, cuando nosotros antes de salir, primero antes de hablar, primero antes de ir allá afuera, hay algo que debe ocurrir y el mensaje que debe ser predicado hoy en estos días es primeramente a los que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque usted no puede salir allá afuera sin la unción del Espíritu Santo. Usted no puede salir allá afuera por querer salir. Usted no puede salir allá afuera porque se le pegó la regalada gana. No, sino que tiene que salir con ese poder que lo acompaña. Pero tiene que ser predicado un evangelio primeramente, tanto como a los judíos se les fue predicado cuando dice en el capítulo 3, versículo 2 de San Mateo, que Juan el Bautista comenzaba a predicar y el mensaje que Juan llevaba decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado también. Pero el mensaje del evangelio, del arrepentimiento, es necesario que se predique con poder de lo alto también. Porque cuando usted ve el capítulo 4, versículo 17 del libro de San Mateo, también habla y dice de que Jesús, yendo por toda la región y predicando el evangelio, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando. En el capítulo 10 del libro de San Mateo, cuando usted ve la misión que el Señor Jesús le entrega a los apóstoles, cuando ellos van a predicar, ellos van a hablar, Jesús le da autoridad, poder sobre todas las cosas para ahollar serpientes, espíritus inmundos y a la vez vencer cualquier fuerza maligna, porque ellos iban invencidos con el poder también. Pero en el capítulo 10 ellos reciben esa misión. Pero también, si usted se acuerda, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 37 y 38, en el primer sermón de Pedro, cuando Pedro predica, él habla. ¿Y cuántos se bautizaron? 3,000 personas. Pero cuando esta gente se convirtió, Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces les dice, esta gente al ser tocado empieza a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le contesta y le dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. De la misma forma, en Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, él le predica a la gente y le dice: pero Dios, ¿quién está enviando? Dios está enviando. Por eso le dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De la misma forma, esa gente, cuando le daba el evangelio, no le estaba predicando a los gentiles. El apóstol, cuando Juan predicó el evangelio, no le estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando al pueblo de Dios, a los judíos. De la misma forma, en el capítulo 4, versículo 17 de San Mateo, el Señor Jesús les habla al pueblo de Dios también, a su mismo pueblo. Y de la misma forma, cuando manda a los 12 a predicar, Él los manda a predicar a una nación judía, a la casa de Israel, le dice Él. ¿Y qué les manda a decir? Arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando también. En el capítulo 2, como dijimos del libro de los Hechos, cuando Pedro predica acerca del arrepentimiento. El capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos, Pablo predica acerca del arrepentimiento también. Y hoy en día el mensaje suyo, el mensaje mío, nuestro mensaje debe ser ¿qué? Del arrepentimiento también. Por eso hoy, en esta mañana, yo le digo a usted, querido hermano y querida hermana, arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando también. No es mañana, no es más tarde. El día del arrepentimiento es hoy. No hay que esperar hasta mañana. El mañana el diablo se lo inventó. El mañana usted nunca sabe si va a llegar o no. El mañana es un invento que el diablo le puso a la gente. Porque acuérdense que el único dueño del tiempo, ¿quién es? Es Dios. Dios es el único dueño del tiempo. Por eso el día del arrepentimiento es hoy. El día de consagrar nuestras vidas es hoy. El día de consagrarnos a Él y de entregarnos completamente es hoy. Porque no podemos salir allá afuera a dar a conocer a un Dios si nosotros no lo conocemos. No podemos salir a hacer eso. No podemos dar un mensaje que ni siquiera lo conocemos profundamente también. Porque mire, tanta discusión entre los hermanos, tanta pelea, tantos pleitos, tantas discusiones, tanto orgullo. Unos jalan por un lado, otros jalan por otro lado. Pero de la misma forma, de esa manera, nunca vamos a llegar a una unción pura y santa del Espíritu Santo. Jamás y de ninguna manera el Espíritu Santo vendrá de esa forma. Tenemos que humillarnos completamente al Señor. Tenemos que hacerlo de todo corazón. Muchas veces es necesario que realmente el Señor nos apriete un poquito. Porque cuando el Señor entonces nos aprieta el cuello, cuando Él permite que nos aprieten el cuello, entonces ahí sí reaccionamos.
Pero no espere hasta que llegue eso. No sea bobo, entréguese luego al Señor. No espere el sufrimiento. ¿O se le gusta sufrir? ¿Le gusta sufrir o no? Entonces, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Por qué no se entrega al Señor? Entréguese al Señor solo así. ¿No ha escuchado usted que hay mucha gente que muriéndose con cáncer, con sida, en cualquiera de los hospitales o por un accidente, sin un pie, sin una mano? ¡Ay, bendito sea Dios que me dio esta enfermedad! Mentira, mire, entréguese a Dios así como usted está. Completito, sano, entréguese a Él. No espere que algo le pase, porque usted nunca sabe si le va a ir bien o no le va a ir bien. Entonces, por eso, queridos hermanos, es necesario que el arrepentimiento llegue a nuestras vidas hoy. No esperemos a que nos pase algo, porque muchas de las veces esperamos hasta que realmente ocurra algo en nuestra vida como para decir, ay Dios mío, ahora sí, perdóname, ahora sí me arrepiento. No, no espere hasta que llegue eso. Entréguese hoy mismo al Señor. Entréguese de esa misma forma. Hay ciertas cosas que en mi vida han ocurrido, muchas cosas tan hermosas y poderosas que el tiempo no bastaría para compartírselas a ustedes. Mire, ¿por qué le vengo yo a hablar de esto? Porque mire, ¿cómo va a pensar de que yo le voy a venir a usted a dar a conocer a alguien que yo no conozco? Yo no le voy a venir a hablar a usted de alguien de un Dios que está por allá lejos, de un Dios que nada más he escuchado de él, o me han contado. Muchas de las cosas que pasan hoy en día en nuestra vida es de que nos basamos únicamente en las historias que están en la Biblia, de los testimonios que hay ahí. Hemos escuchado, nos hemos llenado de mucha teoría, porque cuando usted dice, oh, el apóstol Pablo sí caminaba con Dios lleno del Espíritu Santo. Cuando escuchamos de cualquier otra persona también, oh sí, también el apóstol Pedro hacía milagros. ¿Y tú qué? ¿Pero su vida de usted qué? ¿Y la vida suya qué entonces? ¿Qué está pasando? Solo estamos siendo convencidos con experiencias que están en un libro. Solo hemos sido convencidos con experiencias que han pasado en personas de tercera personas o cuarta personas, pero su vida de usted qué? ¿Dónde ha quedado esa experiencia poderosa también? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado con nosotros entonces? Por eso les digo que no es necesario que tengamos esa experiencia, porque si el mismo Dios llenó del Espíritu a esos hombres, ¿lo puede llenar a usted de la misma forma, sí o no? Entonces entreguémonos a Dios también, es necesario, porque no solo debemos contar experiencias que pasaron en la vida de otro, no, el testimonio más poderoso es aquel que ha pasado en tu propia vida, del cual estás contando de las personas a quien conoces, porque has tenido experiencia con él, lo has conocido, caminas con él y predicas de él porque vives con él también. Te relacionas con él a toda hora, en todo lugar, hablas con él donde quieras que estás, en el trabajo, en el hogar, en el carro, ahí donde quiera que estás, por medio de predicaciones, cantos. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? La Biblia es aburrida para los cristianos también, y así quieren ir al cielo. ¿Pero a qué cielo van a ir si ni siquiera leen la Biblia? ¿A qué cielo van a ir? Ese puso fuerte, ¿no? Eso como que no les gustó. Pero bueno, es que es la verdad, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto, de veras, es cierto. Entonces por eso le digo, mire, ahorita una cosa sí le voy a decir. Eso estamos hablando de la Biblia. Ahorita yo no sé cantar. Yo no sé cantar en ese momento. Estamos hablando de la Biblia, ¿sí o no? Entonces ahorita yo no vine a darles un concierto. Yo vine a predicarles ahorita en este momento. En otro momento tal vez voy a cantar, pero ahorita estoy hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios duele. Corta. ¿Corta o no corta? Entonces duele, pero si usted viene a la iglesia, es para que, si usted en su mente sabe ir a la iglesia, es porque la iglesia, ¿qué se habla? La verdad. Y la verdad duele. ¿Duele o no duele? ¿A qué duele? Entonces, pero es necesario decirla porque, mire, hay predicadores que se han convertido en entretenedores de la multitud, que no quieren ofender a la gente, que no quieren decirle la verdad, porque tienen miedo. Porque quizás cualquier persona de cualquier puesto de la iglesia, cualquier cargo, es su amigo, es su mejor amigo, o por el estatus económico, social que él tiene miedo de hablarle con el poder del evangelio. Cuando en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿porque qué? Porque es poder de Dios. Entonces si el evangelio es poder de Dios, entonces predique el evangelio como se debe ser. El evangelio nunca se arrastra. Los que se arrastran son los seres humanos por esa vida mediocre. ¿Son los seres humanos o no? El evangelio nunca se debe arrastrar. Por eso cuando yo presento el evangelio a la gente se lo presento como es. Y si la gente le duele, pues mire, es la palabra de Dios. Porque a veces, como les digo, pretendemos ir a un cielo. ¿Pero a qué cielo vamos a ir? Si se nos hace aburrida la Biblia, ni oramos, ni dedicamos tiempo al Señor, ni platicamos con Él, ni siquiera tenemos una relación íntima con Dios. A veces solo queremos que Dios trabaje en favor nuestro, pero no queremos obedecer a Dios. Dios es un Dios de principios. Dios y sus principios y sus promesas son fieles y verdaderas. Todas las promesas que están en la Biblia son fieles y verdaderas. Y Dios las cumple, porque Dios es todo un caballero. Pero Dios y su palabra se respeta, y Dios también. Dios se respeta, queridos, no de esa forma, de esa manera como usted está viviendo, de esa vida hipócrita, de esa vida doble.
que ya basta, ya es hora de que debe de cambiar. Porque para que usted, el testimonio o la predicación más fuerte no es este sermón que estamos dando ahorita. No son todas las palabras de este predicador. El mejor sermón que podemos darle a alguien es nuestra vida cambiada y transformada por el evangelio que ha tenido poder y éxito en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios. Es que, queridos, es importante. ¿Cómo podemos vivir de esa forma? ¿Cómo se puede dejar que su familia se pierda? ¿Cómo se puede dejar que su vecino, el vecino al cual usted aprecia, aquel que tanto lo quiere, aquel que habla con él, cómo se puede permitir que él se pierda? ¿Cómo se puede permitir que sus hijos se pierdan también? Mire, hoy en día las casas están llenas, la Biblia no gobierna las casas. Por desgracia, la televisión y todos los juegos, los videojuegos electrónicos son los que gobiernan las casas. Hoy en día, muchos de los niños, usted mira hasta el más chiquito sabe utilizar cualquier cosa. Sabe hasta jugar cualquier cosa en una tablet, en un iPad. ¿Sí o no? Entonces, ¿y dónde ha quedado la Biblia? ¿Por qué? Tanta invasión. De la misma forma en las iglesias. En las iglesias ha entrado esto. La gente y la mayoría de cristianos hasta ya no lleva la Biblia a la iglesia. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? ¿Usted cree que es bueno? ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 39 de San Juan? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonios de mí. Ellas son las que dan pruebas a favor de mí. Ellas son las que le dicen a ustedes quién soy yo y cómo soy yo realmente. A pesar de los pesares, de lo que ustedes son y la manera tan arrastrada que viven. Pero yo así los sigo amando. Porque son mis hijos. Yo los crié para gloria de mi nombre. Y a pesar de todo lo que ustedes siguen haciendo, yo los sigo amando con eterno amor, dice el Señor Jesús. Queridos, entonces, mire, las iglesias están siendo invadidas con muchos aparatos electrónicos también hoy en día. Todos quieren empezar a traer su teléfono ahora. Les da vergüenza traer la Biblia. Les da vergüenza cargar una Biblia. Solo porque les digan que el hermano fulano va ahí, o el aleluya va ahí, o el hermanito, mire. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús cuando dijo, el que se avergüenza de mí, qué? Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Porque si usted le da vergüenza al Señor Jesús, mire, usted puede permitir eso y que lo haga. Él no lo va a obligar. Pero si usted se avergüenza de Él, usted hace esas clases de cosas. Mire, ahorita tal vez usted, mire, le voy a decir esto. Cierto día llegó el muchacho a su casa. El muchacho llegó bien borracho a la casa. Cuando este muchacho llegó bien borracho a la casa, ya llevaba muchos días embriagándose y embriagándose. Era un individuo que el cual ya había perdido el respeto a Dios, a pesar de que había nacido en la iglesia, había sido presentado en la iglesia, había sido bendecido ahí mismo en la iglesia por el Señor Jesús. Pero este individuo se apartó de los caminos de Él. Se apartó a los 17 años, a los 18 años se apartó del Señor Jesús. Dejó los caminos, había nacido en la iglesia adventista. Él había sido un cristiano desde nacimiento, adiestrado en la doctrina del Evangelio. Pero cuando este individuo llegó a otro lugar, surgieron ciertas cosas y por ciertos problemas y dificultades y desesperaciones él se apartó. Pero llegó una vez en que el cual este muchacho había llegado tan neto a su casa. Día tras día, noche tras noche tenía conversaciones con el papá. Y el papá siempre le decía, hijo, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cambias? Siempre le hablaba de Dios. Siempre le decía que tenía que cambiar. Siempre le presentaba el Evangelio. Tardaban horas hablando. A veces se dormían hasta las 3 de la mañana. Pero este otro individuo no quería saber nada de Dios. Llegó el momento que al punto le dijo a Dios, mira Dios, ¿sabes una cosa? No quiero saber nada de ti. ¿Sabes por qué? Porque ves allá afuera mucha gente cómo se va y viene como la puerta. Un ratito están allá afuera, un ratito están adentro también. Un ratito están allá afuera haciendo las cosas del mundo y un ratito se vienen a entregar otra vez. Y yo miro que esa gente, le decía el muchacho, yo miro que esa gente, mira, ellos son felices haciendo eso. Yo miro que ellos disfrutan y son felices. Pero mira, aquí como soy yo. Yo quiero probar lo que es allá afuera, que es estar allá afuera. Y entonces el tipo decidió probar. Y cuando decidió probar y le dijo, Dios, ¿sabes qué? No me fastidies. Algún día te voy a buscar cuando tenga mis 40, 45 años, cuando ya tenga una familia formada. Te voy a volver a buscar y te la voy a entregar, porque la voy a liberar, entonces ahí sí te voy a necesitar. Pero ahorita no, mira, déjame en paz. No quiero saber nada de ti. Mira, soy joven, déjame disfrutar mi vida, le dijo ese individuo. Entonces, y el Señor, todo un caballero, está bien, le permitió que hiciera él su regalada gana. Y pues entonces comenzó a vivir una vida tan fea, tan horrible este individuo. Del cual, cuando llegó el momento de una de esas noches de los cuales el papá hablaba con él,
El papá le dijo, mira hijo, de las muchas pláticas que llevaba, le dijo, mira, una cosa sí te voy a decir, le dijo, las oraciones, los ayunos que hemos estado haciendo parece que no están sirviendo, pero ¿cómo que no? Dice, sí están sirviendo, lo que pasa que al fin como seres humanos estamos perdiendo eso, como que la fuerza ya no nos da más, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Y le dice, ¿qué vas a hacer? Mira, le dice, te vamos a entregar y te vamos a poner en las manos de Dios, te vamos a abandonar en las manos de Dios, para que Dios haga contigo lo que Él quiera. ¿Y saben qué le comentó ese joven? Le dijo, mira, ¿por qué me vas a abandonar en la mano de Dios? Le dio miedo cuando le dijo el papá eso, porque saben, él pensó que Dios lo iba a destruir, él pensó que Dios lo iba a arreglar y lo iba a desaparecer, o algo le permitió que le pasara. Entonces le dio miedo y le dijo, ¿por qué vas a hacer eso? Entonces le dijo, ¿acaso quieres que Dios me mate? Así le dijo, ¿acaso quiere que Dios me mate? Pero usted que le dijo no, y empezó a platicar con él, pero le dijo que ya lo iba a abandonar en las manos de Dios. Cuando sucedió eso y ese momento, empezaron a suceder ciertas cosas en cierto día. Pero cierta vez este muchacho estaba en una iglesia, había ido a una iglesia, él acompañaba al papá no porque quería ir, él acompañaba al papá porque realmente se sentía obligado solo para complacer al papá, no porque realmente quería. Pero estando esa vez en la iglesia, empezó él a sentir los cantos que empezaron a penetrar dentro de él, comenzaron a entrar, y él empezó a recordar su niñez, cómo él cantaba en la iglesia, cómo él se había crecido, todo lo que le gustaba de la iglesia, los cantos, lo comenzó a atraer de una forma, de una manera que fue tocado en ese momento. Él cantando los cantos cerraba los ojos y empezó a sentir eso. Pero querido, el estar del otro bando es peligroso. ¿Sabe por qué? Escuche bien lo que pasó con este muchacho. Cuando empezó a ocurrir ese momento, a los minutos después, cuando el predicador comienza, al estar sentado, este muchacho comienza en él a liberarse una batalla entre dos fuerzas. Se empieza a liberar una batalla entre dos fuerzas. Un espíritu inmundo un espíritu maligno quería apoderarse de la vida de este muchacho, porque realmente él ya había sido abandonado en las manos de Dios. Y querido, el estar en el otro lado, en el otro bando, implica peligro. Porque no crea que el tipo que está allá afuera, del cual habla San Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, no crea que este individuo suelta a la gente así por así. Él no la suelta así. Él no lo va a dejar así. Tiene que pelear y le da batalla. Porque él dice, le pertenece, ¿sí o no? Entonces, si usted es esclavo o si usted hace lo que un patrón le dice o lo que alguien le dice, ¿usted a quién sirve? A la persona que le está dando las órdenes o a la persona que se está complaciendo. Pero en ese momento, cuando empieza a suceder eso, se empieza a liberar esa batalla dentro del cuerpo de este muchacho. Empezó a sentir que una fuerza quería apoderarse de él. Empezó a sentir que realmente algo raro estaba pasando dentro de él. Pero cuando entonces él empezó y se dio cuenta que ya no podía, las fuerzas las empezó a perder. Empezó a perder todas las fuerzas, del cual en ese momento se dio cuenta que era una batalla contra un ser sobrenatural. Entonces en ese momento le empieza a clamar a Dios y le dice, mira Señor, ¿te acuerdas que te dije eso? Perdóname, yo te voy a decir que me perdones. Perdóname todas esas blasfemias que dije contra ti, cómo deshonré tu nombre, cómo hablé mal de ti, cómo me expresé acerca de ti, todo lo que hice para deshonrar tu nombre. Yo te voy a pedir que me perdones, pero yo te voy a suplicar que me socorras en este momento. Y mira Dios, si tú lo haces, yo te prometo que voy a entregar mi vida, le decía el muchacho. Yo te voy a entregar mi vida, yo te voy a predicar donde tú me vas a mandar, yo te voy a predicar con el poder que me vas a dar, yo te voy a predicar como tú realmente eres, yo te voy a predicar donde tú me vas a mandar. Pero si me libras de esto hoy, del cual yo necesito que me libres, y le lloraba en gran manera, y le rogaba y le suplicaba a Dios, una vez tras otra vez y tras otra vez, y le suplicaba y le dijo, si hoy me libras, yo te prometo que te voy a dar mi vida por completo. Y sucede que tardó esa lucha tan fuerte, una lucha tan fea y horrible. Mire querido, cuando usted fácil puede ver que cuando usted ve algo, esa escena tan horrible, pero es algo muy diferente cuando se libera su propio cuerpo. Es algo tan raro y que usted no puede y nunca va a poder solito con sus propias fuerzas. Entonces cuando el Espíritu del Señor empezó a manifestarse, los ángeles bajaron, tardó aproximadamente una semana con la lucha de este muchacho. Pero realmente él se bautizó inmediatamente. Cuando él se bautizó, entonces empezaron las experiencias con el Señor, empezaron las promesas con Dios. Él empezó a hablar con el Señor y se empezó a entrevistar, empezó a leer mucho, empezó a escudriñar al Señor y a conocer quién era Dios. Pero llegó cierto momento en el cual este individuo realmente no sabía ni siquiera pararse delante de un púlpito, delante de la gente. Pero cierto día se puso a entrevistar con Dios porque le dolió de que una persona, amigo de él, había muerto en el vicio del alcohol, había muerto en el vicio de las drogas. Y entonces este individuo, este tipo le dolió tanto que este amigo de él había muerto. Pero de la misma forma, de la misma manera, cuando este muchacho murió,
en ese momento en la calle él empezó una plática con Dios y le dijo, mira Señor, si me das, si instalas en mi mente, si instalas en mi mente eso de la predicación, si instalas, tienes que hacerlo porque yo no lo puedo. Yo no lo puedo hacer, yo no sé qué es eso, yo no nací para eso. Pero si me vas a llamar y me vas a poner, yo voy a ir, le dijo el muchacho. Y total que empezó, hizo una promesa con Dios. Hizo una promesa tan grande que le dijo a Dios, mira Señor, esta promesa la vamos a hacer. Pero cierto día entonces empezaron a dar, que empezó a ir a predicar poco a poco, lo empezaron a llamar. Pero luego, escuché qué sucedió. Llegó cierto día en el cual este individuo, ¿sabe qué pasó? La abuela se le empezó a enfermar. Cuando la abuela se enfermó de una magnitud que se empezó a podrir por dentro la abuela que lo había crecido a él, la abuela del cual él quería demasiado, en gran manera, en ese momento que la abuela estaba en esos aprietos, imagínense, la abuela ya hasta tenía un mal olor, adentro estaba completamente podrida la abuela, algo le había pegado, una infección que tenía por dentro. Pero entonces realmente, y este muchacho sufría de gran manera porque le decía, mira Señor, ¿qué vamos a hacer con mamá? Mamá está enferma de esta magnitud, mira que tiene, los médicos dicen que ya no hay cura, pero ¿cómo es posible que esos médicos digan eso? Pero si tienes el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios Todopoderoso y yo no le creo a ese médico, le decía el muchacho. Entonces las cosas comenzaron a suceder, pero llegó un momento en que la cosa se puso crítica y dijeron algo. Le dijeron algo acerca de la abuela y le dijeron, mira, le dijeron algo, le contaron, que llegó un médico y le dijo, la abuela le queda aproximadamente 10 días de vida y de aquí a 10 días la abuela va a morir. Cuando escuchó eso le partió el corazón, porque él había sido crecido por la abuela también. Y se fue a platicar con el Señor y se encerró en el cuarto. Cuando se encerró en el cuarto se derramó completamente y le dijo al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta mujer llegó a decir a la casa que mi abuela se va a morir? Le dijo ese individuo, le dijo el muchacho. ¿Por qué dijo esa mujer que se va a morir la abuela? ¿Quién le dijo a esa mujer que la abuela se va a morir? Y empezó a platicar con Dios y tuvieron una larga entrevista y una plática. Entonces al punto que le dijo, mira Dios, está bien, una cosa te voy a decir. Una cosa sí te voy a decir, si me levantas a mi abuela te voy a dar toda mi vida, ya no quiero que eso sea una promesa, ahora lo vamos a llevar a que sea un pacto, toda mi vida te la voy a dar, toda mi vida va a ser para ti, pero levántame la abuela, si la abuela se me muere vamos a tener problemas, le decía él, si la abuela se me muere vamos a tener problemas, porque mira, yo te predico a un Dios todopoderoso, parado delante de mucha gente, diciéndole ahora quién es Dios y cómo es Dios y la magnitud del poder que él tiene, pero si imagínate que la abuela se me muera. ¿Qué va a decir la gente de ti? De mí no me importa, pero tú eres el que va adelante. Entonces le dijo el muchacho, mira, una cosa sí te voy a decir, si me levantas a la abuela, toda mi vida va a ser para ti, pero cuídamela, asegúrate que no se me muera, yo te voy a predicar donde me vas a mandar, pero que no le pase nada a la abuela. Yo no sé, ahora la culpa la tienes tú, porque me enseñaste a creer. La culpa la tienes tú, Señor, porque me enseñaste a creer. Yo quiero que me levantes a la abuela. Y total que mire, llegó el momento en el cual la abuela empezaron a dar resultados y la empezaron a llevar al médico, le dieron medicina natural y empezó y pues esta señora, creo que al Señor le pareció el trato que este muchacho le hizo. ¿Y saben por qué? Porque la abuela está viva. La abuela está viva. ¿Tiene poder Dios o no tiene poder? Tiene poder, Dios es todopoderoso. Por eso le digo a usted, querida hermana, hoy, en esta mañana todos nosotros debemos entregarnos a Dios. Porque mire, esa persona y ese individuo que yo les hablo, del cual el muchacho malcriado de la historia, pero que ahora Dios lo cambió y lo transformó, es esta persona que les está hablando a ustedes enfrente. Queridos, han habido experiencias poderosas en mi vida, no solamente eso, han habido otras experiencias más fuertes de las cuales el tiempo no nos daría de estar parados acá compartiendo con ustedes. Pero queridos, el Dios que está empeñado en la salvación suya y la salvación mía y en su vida también, es el mismo Dios que platicó con los apóstoles. Es el mismo Dios, el Hijo de Dios, el mismo Bailachim, que vino a la tierra y se hizo hombre y a la vez que dio su vida por todos nosotros. ¿Qué es lo que nos detiene entonces a entregarnos a Él? ¿Por qué esa vida tan mediocre? ¿Por qué esa vida tan hipócrita de doble sentido? Queridos, tenemos que salir de afuera a salvar mucha gente. Ese es el único propósito de nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús habla en el capítulo 28, versículo 18 de San Mateo, le dice que toda potestad le había sido entregada, por lo tanto le dice, ahora vayan. Cuando le dice toda potestad, nadie contra mí les da a entender el Señor. Yo tengo todo derecho, todo dominio, toda autoridad, nadie sobre mí. Yo compré y gané y vencí en el nombre de mi Padre todo lo que se me había sido quitado, pero porque ahora lo vine a comprar con mi muerte. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Querido, en esta mañana, si usted no ha tenido esas experiencias con Dios, yo le voy a pedir que es necesario que nos entreguemos a Dios. Porque mire, tenemos que ir allá afuera a darle a conocer a la gente quién es Dios y cómo es Dios. Porque no consiste únicamente en enseñarle a la gente algo que hemos leído o hemos escuchado o nos han convencido. No, nuestras vidas tienen que reflejarlo. La mejor predicación
predicación, la mejor forma de predicar este evangelio es con su vida propia, con los hechos que usted demuestra. En el evangelio según San Juan, cuando habla de la palabra testimonio, testimonio en el evangelio de San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús, porque Juan se entrevistó con Dios. Juan sabía quién era Dios y quién lo había enviado a Juan también. Por eso cuando dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan había hablado con Dios, porque aquel que lo había enviado a bautizar con agua me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, mi amigo me dijo, con el que yo me entrevisté, con el que yo platiqué, con el que yo y él somos íntimos amigos. De la misma forma Dios quiere también ser amigo suyo, querido hermano, pero no solamente amigo, sino quiere salvarlo también. Queridos, es hora de salir allá afuera, ir a dar a conocer con nuestras vidas, en el trabajo, en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Quién es Dios? La mejor obra misionera que podemos hacer es en nuestros hogares primeramente, porque Dios está empeñado en salvar individualmente a las personas, pero también quiere salvarlo a los hogares. Queridos, por eso es necesario hoy. La obra misionera es importante, pero tenemos que comenzar por nosotros mismos, aquí mismo dentro de la iglesia, aquí mismo dentro de nuestros hogares, aquí mismo personalmente con nosotros. Entonces, porque no podemos permitir o ir allá afuera si los nuestros están perdidos. El evangelio, dar a conocer el evangelio no consiste únicamente de ser un héroe, de que su familia se pierda, usted se pierde salvar a otro. Eso no, así no es. Consiste únicamente que todos se salven. Que todos se salven, que papá se salve, que mamá se salve y que los hijos se salven también. Pero es importante que nuestra vida esté a cuentas con Dios. Queridos, es hora. Si usted es una persona que nunca ha tenido experiencias con Dios, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted es una visita que escuchó y quiere tener esas experiencias poderosas con Dios, yo le voy a pedir a usted que levante su mano. Mire, si usted es una persona que realmente solo vino por curiosidad o es alguien de que sabe que su vida no está bien con Dios, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Levante su mano primeramente, levante su mano, querido. ¿Usted necesita la presencia de Dios? Si usted necesita la presencia y tener esas experiencias poderosas como Pablo, como Juan, como Pedro, como todos esos apóstoles, el mismo Dios, el mismo Espíritu que los llenó a ellos, puede también llenar su propia vida. Entonces, si es así y usted está dispuesto, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Y si en sus disponibilidades está, yo le voy a pedir, querido, que se mueva de ahí de sus bancas donde están. Porque mire, no tenga miedo, vamos a hacer una oración, porque realmente es necesario que nos consagremos a Dios. Es necesaria una oración de consagración, porque ya basta de esa vida doble, ya basta de esa vida falta de poder. Es hora de quitarnos la máscara, es hora de realmente descubrirnos delante de Dios, quiénes somos y cómo somos delante de Dios. A Dios no le podemos ocultar, porque aquel que no duerme ni se adormece, aquel que tiene ojos de llamas de fuego, todo lo ve, nada queda oculto a la presencia de Él. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, queridos, es hora que hoy seamos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que entregarnos al Señor completamente, tenemos que hacerlo. Queridos, es hora que nos entreguemos, haga esa promesa con Dios y verá las maravillas que Dios hará para la gloria de su nombre también. Yo le voy a pedir en este momento, ¿quién es el primer anciano de esta iglesia? Yo le voy a pedir a él que venga y haga la oración por nosotros, que haga la oración por nosotros, que venga acá, porque es necesario. Si usted siente que tiene que pasar al frente, venga, no se preocupe, pase. Esas experiencias también Dios la quiere tener con usted. Dios quiere manifestarse en su vida. Dios quiere hacer milagros a través de usted. Porque dice el versículo 8 del libro de los Hechos que cuando el Consolador venga, entonces serían investidos ¿con qué? Con poder de lo alto. ¿Quiere tener usted ese poder de lo alto? Entonces venga, pase, mire, pero entréguese al Señor, deje que el Señor sea humilde delante de Él, deje que el Señor lo vacíe. Por eso en este momento, si usted está ahí, no luche contra el Espíritu. Si el Espíritu le dice que tiene que pasar, venga, no se sienta avergonzado, tiene que pasar. Es hora de descubrirnos delante de Dios, ya es hora de dejar esa clase de vida, ya es hora que si nuestro testimonio no está bien, es hora de que realmente demostremos quién es Dios, pero tenemos que entregarnos a Dios. Leamos más la Biblia, oremos más frecuente. Queridos, si hay alguien más, vamos a esperar unos segundos más de los que tienen que pasar. Pero es hora de que vengamos y nos pongamos todos a cuenta. Porque dice el versículo, si vuestros pecados fueran ¿qué? Como la grana. Entonces, ¿cómo serán emblanquecidos? Como la nieve. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Gabriel se lo dijo a María, porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Por eso, querido hermano, acérquese un poco más, no se sienta ahí alejado. Venga, todos somos hermanos, nadie es desconocido acá, todos somos hermanos.
pase acá al frente, camine un poquito más para adelante, le voy a pedir, caminemos un poco más para adelante para que estemos en un círculo, el calor espiritual, el calor del Señor, el calor del Espíritu, entonces nos acoja a todos y con sus alas Él nos cubra con todo su poder. Por eso, querido, venga, acérquese más, mire, aquí hay mucho espacio, entonces pase, no tenga pena, es hora de que nos pongamos a cuenta con Dios, no tenga pena, pase, todos somos hermanos, somos una familia o no somos familia, somos una familia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, querido, ya estando todos presentes, voy a pedirle aquí al hermano, el primer anciano, que haga la oración por nosotros y que el Señor nos bendiga y nos ayude a continuar adelante en el camino que hemos emprendido para continuar para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Vamos a ponernos de rodillas los que podamos ir. Me gustaría que lo hiciera el director de obra misionera, porque ya que esto que es misionero, que tenga la oración. Se lo quiero pasar al director de obra misionera. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Nuestros corazones, oh Dios, tiemblan de saber que el Todopoderoso está en este lugar. Nosotros sabemos, oh Dios, que el enemigo de las almas ha venido para destruir, hurtar y robar, mas tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Perdónanos, Señor Jesús, porque hemos sido malos contigo. Tú mandaste a Miqueas y te pido que lo cubras con tu poder. Lo que él ha hablado palabra del cielo. Y nadie que cierre su corazón a la voz de Dios entrará en el reino de Dios. Por favor, perdónanos, oh Dios. Humíllanos hasta el polvo, con la esperanza de entrar en la patria celestial. Amén. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Dice tu santa palabra, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación o angustia, persecución, peligro, espada o desnudez. Porque por causa de Cristo somos perseguidos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eterno Dios, cúbrenos con tu poder. Enséñanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que tu bendición esté con nosotros, oh Dios. Levanta nuestro rostro porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Bendice a cada oyente, a cada persona que estamos aquí, oh Dios. Y ayúdanos para que hoy, como dice tu palabra en el libro de Romanos capítulo 13, ya es tiempo de levantarnos del sueño, sabiendo que la venida del Señor Jesús está más cerca que cuando creímos. Oh Dios Santísimo, ten piedad de tu pueblo. Ayúdanos a vivir para ti. Hoy nos reconsagramos para honra y gloria de tu nombre. Quédate en este lugar, oh Dios, y que el mundo pueda ver que Cristo mora en nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.